Listo. Yo creo que ya podemos ir dando inicio a este Listo, encuentro. arrancamos. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a los ponentes y a quienes hoy se están conectando desde distintos lugares del mundo a este espacio que es un espacio para el encuentro de saberes que busca aportar al ciclo de conferencias que se ha denominado ciclo de conversatorios, despojo y defensa del territorio urbano. El objetivo de este ciclo es el de generar un espacio de discusión y debate en torno a las afectaciones de un desarrollo que imponen las ciudades, en términos jurídicos, organizativos, comunitarios, colectivos, culturales y de valores. Esta iniciativa se hace realidad gracias a las voluntades del Movimiento por el Derecho al Campo y a la Ciudad, en articulación con algunas instituciones y grupos. Entre ellos está la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, el Grupo de Investigación y Editorial Cabilando, el Grupo GEDIPAD de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, la Dirección de Investigación y Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. En cada conversatorio se ha estado andando sobre el modelo de ciudad, la desigualdad y el despojo que vienen siendo los ejes temáticos centrales. El espacio de hoy se está transmitiendo por Zoom con los ponentes, con transmisión por Facebook de la página de Cabilando y de las organizaciones gestoras. Un poco lo que se ha venido haciendo con estas cátedras o lo que se quiere es seguir abriendo espacios de discusión, de reflexión y de acción y continuar aportando a la construcción de un movimiento más amplio con agenda propia de ciudad, donde el real respeto por los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente sea la constante. Para dar inicio entonces a este conversatorio, les compartimos que hoy estaremos hablando acerca del tema de economía e informalidad. Por eso contamos con la participación de personas con una trayectoria significativa en el tema, también de que viven el día a día y se enfrentan a la experiencia de trabajo informal, especialmente en tiempos de pandemia. Entonces tendremos como unas miradas desde lo político, desde lo académico, investigativo y también desde la experiencia y desde la vivencia. Para eso entonces nos acompañan el profesor John Gómez, él es docente investigador de la CUM Bogotá, parte de Red y Paz, es integrante del grupo GID y de la plataforma por la auditoría de la deuda externa. También nos acompaña Luis Peláez, que es abogado y diputado actual en Antioquia, y doña María Eugenia Valencia, quien es presidente de Asorrecuperadores en la ciudad de Medellín, una organización que agremia recuperadores ambientales y checherecheros, como popularmente los llamamos en la ciudad, y que hace parte de la familia de la calle. Y en la moderación estaré yo intentando pues moderar. Yo soy Lubin Torres, soy integrante de la corporación IFT, Investigación y Formación para la Transformación, que viene, digamos, aportando a la construcción de la paz en Colombia y desde la construcción de saber y desde la incidencia sociopolítica. También hago parte de la familia de la calle, que viene, digamos, un colectivo que agrupa venteros y venteras informales en la ciudad, que se viene gestando en tiempos de pandemia, buscando pues como alternativas para afrontar colectivamente la crisis sanitaria y económica. Un poco lo que se viene haciendo es generando como tres estrategias. La incidencia política y la exigencia de derechos, la potenciación de capacidades y buscando otras alternativas económicas desde la economía solidaria, en lo que estamos llamando círculos productivos solidarios. Un poco la propuesta metodológica de este foro es que cada ponente tenga un tiempo de 10 minutos para hacer su intervención, un poquito más si de pronto se pasan, pero para que intentemos como ser muy concretos. Luego abriremos un espacio para preguntas y comentarios de quienes nos acompañan en las redes sociales.
también, por eso entonces invitamos a que por este medio, por Facebook, vayamos haciendo nuestras preguntas, comentarios, que desde el equipo del movimiento y de Cabilando estarán muy pendientes para ir recogiendo y luego formulárselas a nuestros invitados. Eh, Luego entonces de que los invitados den respuesta a los interrogantes que se planteen, les vamos a solicitar que cierren con una invitación de 5 minuticos más o menos, que sea como un llamado a la lucha transformadora, a la organización, a la constante defensa de los derechos, sobre todo a la construcción de una agenda propia, comunitaria, que nos permita también construir nuestro propio modelo de ciudad, señalando también las acciones y luchas transformadoras que se vienen haciendo desde la academia y desde las distintas organizaciones orientadas pues, a la construcción de paz en esta nueva normalidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle ya el paso a nuestros invitados. Vamos a iniciar con el profesor John Gómez, que va a hacer un poco, digamos, una intervención general en términos de la situación actual del trabajo en Colombia. Nos va a introducir un poco la conversación desde lo nacional. Luego vamos a darle paso al diputado Luis Peláez, que hablará desde lo departamental. Y por último, le daremos tendrá, digamos, hará su intervención doña María Eugenia, quien desde la ciudad de Medellín y desde su vivencia nos contará ella también cómo está experimentando la realidad del trabajo informal. Entonces, profesor John Gómez, tiene usted el micrófono. Buenas tardes para ti, Lubín, María Eugenia, el diputado Luis Peláez, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, agradecerles por la invitación en primer lugar. Quiero compartir con ustedes la presentación que tengo para el día de hoy. Entonces, por favor, me confirman si la están viendo. Muchas gracias, Lubín. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el mundo del trabajo y la crisis económica que vivimos en el momento actual, que algunos han tratado de caracterizar a partir de la llegada del COVID-19 en el mes de marzo, pero realmente esta crisis se ha vivido aproximadamente desde mediados del año 2014, con el desplome de las materias primas en Colombia. Y en ese sentido también tendríamos que hablar que la crisis que vive el mundo del trabajo no es de un momento, no es desde marzo, sino que tiene una perspectiva histórica. Aproximadamente la podemos rastrear hasta la década de los 70, 80, 90, con la transformación del mundo del trabajo. Hay una transformación a partir de las contradicciones propias del sistema capitalista, en las cuales se evidencia que a una dinámica de acumulación individual y trabajo social, lo que genera, digamos, que esta forma de reproducción del capital es una sobreacumulación y sobreproducción, es decir, que la gente acumula mucho y a partir de esa acumulación y la contradicción entre diferentes grandes capitalistas, grandes empresarios, pues comienzan a implementar un sistema mecanizado mucho más adelantado, y esa mecanización lo que deriva es en un despojo del trabajo vivo, es decir, un desplazamiento del trabajo vivo por trabajo muerto, es decir, implementan nuevas máquinas, nuevas herramientas que dinamizan la producción en diferentes sectores, sean sectores industriales, sean sectores manufactureros, y esto genera un desplazamiento del trabajo vivo, de las personas. En ese punto, pues, en la década de los 70 se ve, digamos, que esta gran crisis de sobreproducción y sobreacumulación, y lo que se deriva es que el sistema capitalista se transforma. Este sistema se transforma a partir de una dinámica que se llama la financiarización, es decir, que ya no se necesita a partir de los salarios generar una demanda, es decir, los salarios normalmente eran los que demandaban en la economía, eran los que generaban esa pulsión de demanda y mantenían el circuito económico, la realización de la reproducción de conjunto del capital,
y esto digamos que llega a su fin a partir de los créditos. En ese punto entonces los créditos, la financiarización comienza a ser la punta de lanza de la nueva forma de demanda y por ende de oferta en el mundo. Esto claramente tiene unas consecuencias gigantescas. En primer lugar, que claramente pues hay una ruptura entre el salario y la demanda en el sistema capitalista. El segundo es que hay un desplome de los niveles salariales a nivel internacional y nacional. Es decir, ya no es necesario mantener un salario y mantener grandes, digamos que grandes porciones de los trabajadores en muy buenos, digamos, o con buenos salarios para poder mantener la demanda de las mercancías que ellos mismos producen, sino que lo que se genera es un aumento, pues, de los créditos hacia estas capas de la población, un incremento de la financiarización de la economía familiar a partir de incrementos de los créditos. Ustedes pueden ver la emergencia de todos los créditos, sean para compra de vivienda, pero también para la manutención de los hogares colombianos. Un indicador, por ejemplo, dice que un salario para costear la canasta básica familiar se necesitan 4 salarios mínimos. Y en ese sentido hay familias que tan solo pueden percibir uno o menos de un salario mínimo. Y se preguntarán ustedes cómo sobreviven estas personas. Estas personas sobreviven a partir de todos los créditos, sean créditos con entidades financieras como Bancolombia, Banco de Bogotá, o por medio de tarjetas de crédito como son Falabella, como son El Éxito, como son Carrefour, diferentes, digamos que sí, aspectos financieros con el fin pues de mantener esta demanda en la economía nacional. Igualmente esto lo que ha generado pues es una reducción claramente de los salarios, es decir, de los salarios que reciben los trabajadores, pero también de los trabajadores en sí. Es decir, hay una reducción de los trabajadores formales de empresas que tienen todos sus derechos constitutivos y legales, pero claramente pues lo que se ve es que hay un desplome de esto. Si pudiéramos hacer una línea histórica, se vería, digamos, que la emergencia del trabajo informal se deriva a partir de la década de los 70. En ese sentido, claramente que cuando se acaba esas condiciones del trabajo formal, pues hay un deterioro de las condiciones laborales y hay un ataque directo a la organización sindical, un ataque directo a partir de lo económico, pero también un ataque directo a partir de las violencias, la violencia física. Sabemos todo el caso del asesinato de líderes sindicales en el país, pero también el ataque a partir de la violencia simbólica con la criminalización y estigmatización. Es que la criminalización y estigmatización también es una forma de violencia. En ese mismo sentido, y hablando ya para el caso colombiano, desde la década de los 70 lo que evidenciamos es una nueva división internacional del trabajo que subordinó al país a la extracción de recursos naturales. Y ahí vemos claramente que hay una transferencia del modelo de desarrollo, de un modelo de desarrollo basado en la industria a un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales. Extracción de recursos naturales que este sector, en particular el sector de minas y energía, tan solo demanda 200.000 trabajos en el país de el total de 22 millones de personas que pueden, digamos que, o que están en la capacidad de laborar en Colombia. Igualmente, pues se evidencia una reducción de la demanda del trabajo vivo en el sector manufacturero e incremento en el sector de los servicios. Y aquí ya llega el punto de los informales. Y es que llega, digamos, a partir de que todas las personas 70, 80, 90 evidenciaron que se cerraron grandes compañías, pues tienen que salir a hacer algo para sobrevivir. Y en ese sentido comienza a evidenciarse en el país el aumento del trabajo informal. Trabajo informal que es categorizado como una forma rudimentaria, como una forma que no garantiza los derechos de los trabajadores, pero que claramente no es un problema del individuo, de la persona que está lanzada a la economía a partir de que no encuentra un empleo, sino que
lo que tiene que hacer es pues claramente rebuscarse la vida, como ellos dicen. Digamos que esta informalidad en los últimos años se ha evidenciado que ha aumentado aproximadamente entre el 50 y el 60% de los trabajadores, es decir, que de esos 22 millones estamos hablando entre 11 millones y 14 millones de colombianos que están en la informalidad. Informalidad que reciben entre un salario mínimo hasta 200.000 y 300.000 pesos. También con problemas de criminalización, estigmatización por parte del Estado. Aquí por parte del Estado, en vez del Estado proteger a los trabajadores que están buscando, estos trabajadores informales que están buscando poder llevar el alimento a la casa, lo que se ve es una criminalización a partir de lo que ellos dicen el dominio público del espacio nacional o el espacio público. En ese sentido, no es lo mismo que una empresa o un gran sector económico se apropie del espacio público, pero si lo hace una pequeña persona, una persona que está vendiendo dulce, chocolatinas, café, las arepitas del desayuno, pues claramente que va a ser desplazado desde allí. En ese sentido, pues aquí les traigo unos datos de la sobreexplotación laboral en Colombia para que ustedes vean cómo ha aumentado el salario mínimo y con relación a la cartera de crédito y a la cartera de vivienda. Y en ese sentido, desde el año 2004 al año 2020, el salario mínimo tan solo ha crecido 144%, mientras que la cartera de crédito ha crecido 684% y la cartera de vivienda 342%. Es inaudito y esto lo que evidencia es la dinámica de financiarización de la economía, la dinámica de ruptura del salario como forma de demanda en la cual se desplaza hacia la demanda de créditos insostenibles como se evidencia. Si yo recibo 100 pesos y estoy endeudándome de 700 pesos, pues claramente es insostenible esta dinámica. También esto evidencia por el lado de la cartera de vivienda una burbuja especulativa en los precios de las viviendas, que también afecta a las personas en general. Por ejemplo, en Bogotá hay pisos, hay apartamentos que tienen valores a los apartamentos en Manhattan o en Lebrón, en Río de Janeiro, que son las partes, digamos, en América, en el continente americano, con mayor, digamos, tasa de valor de las viviendas en todo el continente. Entonces, claramente que ahí se ve una burbuja especulativa a partir de que el salario pues no está creciendo, pero los precios sí están creciendo debido a la dinámica de la financiarización. Esto claramente pues lo que evidencia es que hay una ruptura, esta ruptura genera burbujas especulativas, ya lo vimos en la década de los 80 con la crisis de la deuda pública, luego en la década de los 90, 98 con el tema de los UPAC, recuerden ustedes el tema de los UPAC, cuando las personas debían 3 o 4 veces lo que habían pactado y que al final tuvieron que seguir pagando estos apartamentos y les quitaron los apartamentos, es decir, les quitan en los apartamentos y en muchos de los casos tuvieron que mantener el pago de algunos créditos por algunos meses mientras la Corte Constitucional, digamos que intermedió en el caso particular del sistema UPAC. Igualmente en este momento estamos en un momento de crisis de cartera de crédito, más adelante lo vamos a evidenciar. Bueno, ya para hablar un poco del contexto actual de la crisis, como les decía, la crisis se deriva del desplome de los precios de las materias primas en el año 2014, debido a que nosotros pues, nos impusieron una forma de producción, la producción a partir de la extracción de recursos naturales, destruyeron toda la forma productiva en el país, destruyeron, por ejemplo, en Medellín todo el sector manufacturero, todo el sector industrial, y lo que quedó fue la extracción de recursos naturales a partir de las ventajas comparativas y competitivas del mercado. Esta dinámica de los desplomes de las materias primas incidió para el gobierno, para el Estado colombiano en un desplome de los ingresos de la nación en aproximadamente 28 billones de pesos. Estamos hablando de billones de pesos, que es aproximadamente estamos hablando de 7 años de educación superior, de lo que se destina a la educación superior en el país para un año. Estamos hablando que con estos reducción, con ese desplome de los ingresos, podríamos haberle dado 7 años de educación superior o lo que se destina
anualmente la educación superior. Igualmente evidenciamos una devaluación de la moneda, aproximadamente de 1.800 pesos, pasó del año 2014-2013 a lo que se encuentra en este momento, que es 3.640, 3.650 pesos, pero que recuerden que al principio del año, cuando llega la pandemia, entre el mes de marzo y abril, la moneda, la devaluación del peso con relación al dólar llegó a 4.200. Y esto es importantísimo que nosotros lo integremos en nuestro análisis, porque mucha gente dice, bueno, pero a mí no me afecta porque yo no voy a salir a pasear a Estados Unidos, a Miami, a Florida, a Houston, yo no voy a salir a pasear y a mí no me importa la devaluación de la moneda. Y les voy a decir por qué a los trabajadores necesitarían dar la discusión sobre el peso de la devaluación de la moneda con relación al dólar. Y es que en Colombia, de la canasta básica familiar, aproximadamente el 19% es importaciones. Es decir, que el 19% de la canasta básica familiar se determina por esa relación de la moneda entre el peso y el dólar, lo que evidencia que el 19% de la canasta básica familiar aumentó un 100% en los últimos 5 o 6 años. ¿Cuánto ha aumentado el salario mínimo? No ha aumentado más de 30% en ese periodo. Estamos hablando que hay un detrimento en los ingresos reales de las familias colombianas a partir claramente de la pérdida de soberanía que se ha evidenciado desde la década de los 90. Igualmente, un incremento del déficit fiscal, eso acarrea la reducción en gasto e inversión social y gasto, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del sector del trabajo, que es uno de los sectores que menor recursos tiene, pero también, por ejemplo, sectores o inversión o el sector de inversión que sería necesario para reconstituir la economía tan golpeada que ha vivido el país en los últimos 30 años, al menos en esta última coletazo de la crisis. Igualmente existen reformas de ajuste estructural, aumento de la opresión fiscal. Observamos crisis, digamos, diferentes reformas tributarias, fiscales, que lo que generan es un aumento de los ingresos tributarios indirectos y regresivos, es decir, el aumento del impuesto al valor agregado, que nos golpea igual a todos, es decir, como María Eugenia, que nos acompaña el día de hoy, se toma una gaseosa y paga el 19%, igualmente lo paga Ardila Lule, que es la persona que más dinero tiene en el país, y él va a pagar lo mismo que paga María Eugenia, que es un total despropósito, lo que pago yo por tomarme una gaseosa, por comprar una bolsa de leche. Es inaudito lo que pasa en este país. Y por el otro lado, lo que se evidencia es una reducción de los impuestos directos, de los impuestos al gran capital. Es decir, se le reduce al gran capital los impuestos, generando claramente pues un aumento del déficit fiscal y por ende un decrecimiento de los recursos destinados a los derechos sociales, económicos, políticos, culturales. Igualmente se evidencia una sobreexplotación laboral, ya lo habíamos dicho con el caso de el tema de el aumento de la devaluación, cómo golpea a los trabajadores, igualmente también las reformas concatenadas al tema laboral, como es pensional, como es el tema de salud, como es el tema de los derechos. Es decir, cuando se privatiza los derechos, se le transfiere la responsabilidad desde el Estado a la persona. Es decir, ya el Estado no te protege en salud, en pensiones, sino es la persona que tiene que rebuscarse, y a partir de ese rebusque va a aumentar la necesidad de generar mayores ingresos, pues que es imposible generar en un país con tan baja proceso industrial, digamos, con tan alta desindustrialización en el país. Igualmente existe despojos individuales y colectivos. En ese sentido observamos, por ejemplo, la privatización y mercantilización de los derechos sociales, y por el lado individual, pues el despojo que realizan las entidades financieras mes a mes, ¿no? Nosotros somos uno de los países con la tasa de interés más alta en el mundo. Nosotros, por ejemplo, la tasa de interés puede estar, creo que en 23, 24, la de usura, y las tarjetas de crédito oscilan entre 17 y 20% algunas tasas de interés, y en ese sentido, eso para las tasas de interés, digamos que para las personas que demandan una tarjeta de crédito, pero para el caso del microcrédito, para el caso del trabajador informal que va a pedir un crédito a una entidad financiera, puede llegar la tasa de interés a rondar hasta el 45-50%. Es inaudito. Es decir, que para una persona que quiere salir
salir adelante a partir de una dinámica informal, de no sé, una tiendita o una chaza que vende tintos, que vende dulces, pues si vas a pedir un crédito te van a cobrar hasta el 50%. Hay una denuncia no me acuerdo en este momento el profesor que la realizaba, de que decía que para, por ejemplo, Banca Mujer, los créditos que da Banca Mujer con todo el tema del emprendimiento de las mujeres, les impone una tasa de interés de aproximadamente el 40-45%, es inaudito. Igualmente, pues aquí vemos el aumento de la acumulación por desposesión. En el caso de la deuda pública, observamos que la crisis no es desde el año 2020, aunque aumenta, digamos, la deuda pública que a todos nos va a tocar pagar con nuestros impuestos, y que ya el ministro de Hacienda manifestó que lo que se va a realizar es una reforma tributaria para poder pagar la deuda pública, es decir, deuda pública que ellos han transferido a grandes entidades financieras que querían pagarle o querían darle un crédito casi condonable a Bianca por 400.000 millones de pesos, mientras que quien termina pagando esto es pues el pueblo colombiano con el aumento de los impuestos. En ese sentido, pues vemos que la crisis que tratan de manifestar que inició el 16 de marzo con la llegada del COVID, no es así. La crisis tiene su inicio en el año 2014 y podemos verlo con las siguientes dinámicas. La ley 1734 de la reforma tributaria que aumenta el IVA, la 1749 de la Alianza del Pacífico que genera una reducción de los aranceles, la ley CIDRES que genera una acumulación de baldíos en empresas privadas. Es decir, en vez de que esos baldíos se le entregue a la gente que no tiene cómo producir, que no tiene capital, que se le entregue con subsidios del Estado, se le entrega al gran capital para que ellos produzcan, y claramente lo que van a producir es caña y grandes, digamos, agroexportaciones que lo que generan es un aumento de la sobreexplotación laboral y un aumento de la violencia en los territorios. Igualmente, la reforma tributaria del 2017 con la ley 1819 que aumentó el IVA del 16 al 19%, el decreto 2010 de reforma tributaria, la ley 2111 del holding financiero, y bueno, de ahí para allá podemos ver diferentes reformas y leyes que atentan directamente contra el pueblo colombiano a partir de la crisis del desplome de los precios de las materias primas. Ahora vamos a pasar al recrudecimiento de esa crisis. Realmente sí hay un recrudecimiento de esa crisis a partir de la pandemia del COVID-19, y esto ha generado en el país, por ejemplo, la consolidación de un hiperpresidencialismo autoritario. Es decir, ahora vemos que ya no hay poderes y contrapoderes, el Senado casi que está clausurado, las cortes se tratan, digamos, de darle un golpe de Estado, si se quiere, a las altas cortes, y el presidente, digamos, es el que tiene el liderazgo para generar diferentes decretos que ya se han evidenciado que son inconstitucionales, pero todo lo que hizo de aquí para atrás, antes, es decir, desde marzo a septiembre, octubre, eso digamos que ya pasó. La transferencia de capital, por ejemplo, en la dinámica de la emergencia del COVID-19, el Estado implementó 117 billones, es decir, tenía un cupo de 117 billones para menguar la crisis, y lo que realizó fue destinar entre 60 y 80 billones para las entidades financieras, es decir, para Sarmiento Angulo, para todos sus amigos que financiaron estas grandes campañas, y claramente pues para el pueblo colombiano en lo que llaman ellos ingreso solidario tan solo han destinado aproximadamente 6 billones de pesos. Estamos hablando que tan solo un 10% de lo que se le destinó a los bancos, que se conoce, porque hay cosas que no se conocen hasta el momento, porque los indicadores económicos del Estado tienen un desfase de entre 3 y 4 meses. Igualmente, se toman recursos públicos para irrigar la economía privada. Recuerden lo del FOME, recursos que son públicos se destinaron para la entrega de créditos o subsidios a empresas privadas. Estos subsidios no se dirigieron a las familias, a los informales, no se dirigieron porque no están en ninguna de estas hojas, ninguna de estos digamos que estas instituciones, derivado de que pues claramente que los informales no ven
que exista una protección desde estas entidades, sino lo que evidencian es una opresión. Es decir, si el informal llega a Cámara de Comercio, lo que va a tener que hacer es pagar. Ellos no van a ver una retribución para su trabajo. En ese sentido no se van a encontrar allí y por ende claramente pues no han recibido ninguno de estos subsidios y más que todo estos subsidios se han dirigido al gran capital, a los amigos de los gobernantes de turno. Igualmente se perfila una reforma tributaria, pensional y laboral, ya se ha adelantado en los decretos en emergencia, en la declaratoria de emergencia, se desarrollaron 647 decretos, es decir, desde marzo hasta septiembre se realizaron 647 decretos, casi que la mayoría de ellos atacando directamente la salud, la educación, la protección social, una reforma laboral tímida. Recuerden ustedes que querían pasar las pérdidas de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, querían que Colpensiones hiciera un salvataje de las pérdidas que ellos dicen de los fondos privados de pensiones en el mes de abril. Igualmente se liberaliza el endeudamiento de los entes y empresas descentralizadas. Eso es un problema, por ejemplo, para el caso de Medellín, para el caso de Bogotá. ¿Cuánto aumentaría el endeudamiento que terminamos pagando nosotros y cuánto de este dinero realmente se destinó para salvaguardar los derechos del pueblo, por ejemplo, de las poblaciones de Bogotá o la población de Medellín? ¿Realmente cuánto fue ese endeudamiento? O en el caso de Bogotá, el cupo de endeudamiento de 10 billones de pesos, aproximadamente el 30%, 3 billones de pesos se va a destinar para el sistema de Transmilenio que genera ingresos de 100 pesos que genera ingresos, 95% se quedan en manos privadas, tan solo el 5% queda en arcas públicas. Es decir, vamos a destinar 3 billones de pesos para que el sistema privado prospere. En ese sentido, claramente se ve un despojo monumental y me imagino que en Medellín habrán cosas similares. Aquí lo que les comentaba, la socialización de pérdidas, individualización de las ganancias en tiempos de COVID, de los 117 billones que se destinaron entre marzo y septiembre, se entregaron aproximadamente 60 a 80 billones al sector financiero privado, de los cuales les digo, este dinero se les entregó para que lo irrigaran en la economía. Es decir, se les dijo, les entrego 80 billones para que ustedes generen créditos. Al día de hoy hay una reducción de los créditos, es decir, que los bancos no están generando nuevos créditos, sino que se cerraron, están diciendo no hay nuevos créditos. ¿Qué hicieron con esta plata? Con este dinero, con estos 60 y 80 billones, lo que hicieron fue sacarlos a paraísos fiscales o financiar sus propias empresas que de pronto entraron en crisis claramente por la desaceleración de la economía. En subsidios focalizados se ha transferido aproximadamente 6 billones de pesos. Por cada transferencia monetaria, por cada subsidio de ingreso solidario, las entidades financieras cobran 2.100 pesos. Es decir, por cada cuentica que te entregan de 160.000 pesos, el banco te cobra 2.100 pesos. Si no cobraran esa intermediación financiera, que en muchos países no la cobran, se podría otorgar 100.000 subsidios más en el país. Imagínense ustedes el robo que hace el sistema financiero. Igualmente, los recursos al sistema de salud en Colombia no superan el billón de pesos. Es decir, estamos hablando de una crisis de pandemia, una crisis de salud pública, que evidencia el deterioro de la salud a partir de toda de la ley 100 de 1993, de toda la lógica del neoliberalismo y que en un momento concreto de necesidad de que se fortalezca la salud, lo que se ha transferido a el sector de salud tan solo ha sido 1 billón de pesos. Igualmente, con los 80 billones con esos 80 billones, si no se le hubiera transferido a el sistema financiero privado, se pudo haber otorgado una renta básica a 10 millones de familias durante 8 meses por un salario mínimo. Imagínense ustedes, si hubiera realmente podido solventar las necesidades crecientes de una sociedad que se ha visto violentada por el Estado y por el gobierno actual. Ahora quiero mostrarles un poco de las consecuencias de la crisis en el mundo del trabajo, el aumento de la tasa del desempleo que estaba en febrero, en marzo en 12,4 y que llega a mayo en el 21,4. En el día de hoy estamos hablando del mes de septiembre-octubre de 14,5, pero yo les traigo la del 21,4 de mayo porque en este momento estamos, si se quiere, en el ciclo
bajo de la pandemia, es decir, de contagio. Lo que se viene para enero y febrero va a ser un aumento otra vez del contagio, un cierre prolongado luego nuevamente de la economía, y lo que vamos a ver es que esos índices pueden llegar a 25-26% de la tasa de desempleo. Recuerden ustedes que en Colombia desempleo tiene que ser que una persona no haya buscado trabajo en las últimas 2 semanas, que no tenga trabajo en las últimas 2 semanas, pero que la haya buscado, que no haya realizado ninguna actividad, sea paga o no paga, mayor a 8 horas a la semana. Es decir, que una persona que realiza, no sé, mandados 8 horas a la semana ya lo cuentan como ocupado y sale de la dinámica de desempleado. Igualmente, según el DANE, para el mes de julio del año 2020, debido a la pandemia, se había perdido 4,15 millones de empleos. Estamos hablando de aproximadamente un 20% de los empleos formales, de los empleos, digamos, en el país, sean informales o formales, que rondan los 22 millones de personas. Igualmente, se observa un desplome de los ingresos de las familias colombianas entre marzo y septiembre de 26,8 billones de pesos. Es decir, las familias se han golpeado, las familias en Colombia en general, en el país, se ha golpeado en unas tasas de 26,8 billones de pesos. Más adelante vamos a ver un indicador. Los sectores más golpeados por la crisis son el manufacturero y el de minas, con una reducción en la inversión extranjera directa del 91 y 90% respectivamente. La tasa de desempleo en jóvenes entre 14 a 20 años escaló a índices de hasta el 30%. Es decir, la pandemia no golpeó a todos de manera igual, de manera, digamos que general, sino que hay unos sectores que se han visto más afectados. Por ejemplo, el sector de los jóvenes, pero también el sector de las mujeres. Es decir, las mujeres fueron las primeras que fueron desplazadas de sus trabajos. Los jóvenes no encuentran trabajo. Y después ustedes se ponen a pensar por qué hay violencia en el país, por qué hay bandas criminales. Pues claramente porque no hay una forma de cómo generar recursos, y ya llega, digamos que diferentes economías informales subterráneas, de economías, digamos, que son ilegales, y en ese sentido, pues llegan a arrastrar a diferentes sectores de la población. Igualmente, la informalidad es de aproximadamente entre el 50 al 60%, esto por indicadores del DANE, pero hay autores que hablan que estamos bordeando el 65% de informalidad en el país. En ese sentido, hay algunas propuestas gubernamentales. Por ejemplo, según el borrador del COMPES de reactivación económica, miren, póngale mucho cuidado a esto, porque es que el COMPES es una política de Estado que lo que quiere es determinar la política económica que se va a implementar en el país en el próximo año. Lo que ellos tratan, o lo que van a tratar de implementar, es lo siguiente: reducir los costos de renovación y cierre de las empresas, reducir los costos de contratación de mano de obra formal, eliminando los subsidios de transporte. Se pretende flexibilizar las relaciones laborales, en particular en zonas rurales, las nuevas formas de empleo, los grupos vulnerados como mujeres y jóvenes. Es decir, se pretende que no exista un salario mínimo para estos sectores, sino que se les paga conforme a una dinámica de oferta y demanda del trabajo, donde, por ejemplo, a un joven le puedan pagar 300 o 400 mil pesos mensuales en trabajo formal. Estamos hablando en trabajo formal. Igualmente, eliminar las barreras jurídicas ante el despido sin justa causa, es decir, acabar, flexibilizar, precarizar, desregular completamente el mundo laboral, y agilizar los procesos de insolvencia de las empresas. Es decir, que un día para otro diga la empresa: yo no tengo cómo pagarle a mis trabajadores, ellos se van con su capital, y que las personas queden ahí sin ninguna indemnización. Aquí en esta gráfica podemos ver la tasa de desempleo en la población juvenil entre 14 a 28 años para las diferentes ciudades en el país. Podemos ver que la más afectada es Ibagué con 39,5, podemos encontrar a Bogotá con 30,8, y si vamos aquí a Manizales con 33,8, evidenciamos pues que claramente es un aumento y evidencia, digamos, una dinámica de desempleo donde los jóvenes se han caracterizado por algo que se llama los nini, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no hay condiciones. No hay condiciones ni para que vayan a estudiar, porque este gobierno tampoco da educación, recursos para la educación, pero tampoco tienen cómo trabajar.
En ese sentido, también podemos observar cuáles son los sectores que más demandan mano de obra, y en ese sentido pues observamos los servicios son los que más demandan, pero uno de los sectores que más se privilegia siempre del Estado, que es el sistema financiero y el de explotación de minas y canteras, tan solo aporta el de minas y canteras 200.000 empleos, mientras que por ejemplo la el alojamiento y servicios quintuplica la demanda de fuerza laboral que el sector de minas y cantera, que tanto daño le hace a la población, que tantos subsidios y reducciones de los impuestos tienen en el país. Igualmente, bueno, aquí ya para terminar, y discúlpeme si me pasé un poquito de tiempo, vamos a ver las consecuencias de las crisis y las propuestas gubernamentales. Vamos a ver una a una de estas consecuencias y crisis. La primera consecuencia es que el 10% de los hogares pasó de 3 a 1 comida por día y el 68% de 3 a 2 comidas al día. Es decir, en Colombia la crisis lo que ha generado es que la población no se puede alimentar, una pobreza generalizada que habla de en América Latina un aumento de 36 millones de personas que han pasado a la pobreza, y en Colombia se habla de 5 millones que han pasado a la pobreza tan solo desde el mes de marzo al mes de agosto. En ese sentido, estamos hablando que el 78% de los colombianos no tienen cómo llevar a su mesa los 3 alimentos diarios. Pero, ¿cuál es la propuesta gubernamental ante esto? Aumentar y generalizar en la canasta básica familiar el IVA, el impuesto al valor agregado, del 19%. Es decir, que están diciendo, la gente no tiene cómo comer, pero me importa un carajo y les voy a imponer el IVA al 19% a toda la canasta básica familiar. Es un exabrupto. Igualmente, la deuda pública pasó del 57% a rondar el 70% con relación al PIB, deuda que tenemos que pagar todos los colombianos, que deuda que en gran caso es detrimento y corrupción, pero lo que hace el gobierno, en vez de decir voy a hacer una moratoria de la deuda y con esos recursos de la deuda, que son aproximadamente 70 billones, voy a dar una renta básica familiar para la población colombiana, lo que hace es que incrementa el cupo de endeudamiento en 51 billones y amplía la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que impone, que le pide directamente reformas estructurales como son privatización de derechos sociales y privatización de empresas, igualmente también la reducción del Estado. Igualmente vemos el desplome de los ingresos fiscales en índices proyectados que se encuentran entre 40 y 50 billones, y lo que pretende el gobierno es que, evidenciando que hay un desplome de los ingresos fiscales, lo que ellos pretenden es que los ingresos fiscales sean solventados a partir de una nueva reforma fiscal con impuestos regresivos e indirectos y aumentar la margen impositivo, es decir, aumentar el IVA, pero también aumentar quien pague el impuesto a la renta. Ya no el impuesto a la renta lo paga quien gane 4 o 5 millones, y ahora lo quieren que el que gane 1.200.000 o 1.300.000, me imagino yo. Igualmente, la pandemia constató la deficiencia de los derechos convertidos en servicios. Sabemos todo el tema de la salud, la carencia del derecho a la salud en Colombia. En Chocó no tenían una unidad, una UCI en todo el departamento. Y ante esto, que debería decir el gobierno, lo que voy a hacer es convertir y acabar la ley 100, tengo que convertir la salud en un derecho público. Lo que quieren hacer es aumentar la privatización y mercantilización de los derechos del pueblo colombiano con una ley que está, digamos, en discusión, que es una forma de financiarización de la salud por medio de una dinámica muy parecida a la estadounidense. Igualmente, la crisis evidenció la volatilidad de los fondos privados de pensiones, y lo que se pretende es el marchitamiento de Colpensiones y la generalización de los fondos de pensiones privados. Es decir, que la crisis lo que ha generado es un aumento de la desposesión, de la explotación laboral y de la opresión fiscal, y eso claramente pues va a generar un aumento de la desigualdad, un aumento de la informalidad y un aumento de la criminalización, de la violencia en el país, derivado pues de una economía que tan solo beneficia al 1%, mientras al otro 99% tan solo lo ve como una forma de generar nuevos recursos. Muchas gracias, profe. Vamos a darle entonces paso al diputado Luis Peláez para que continúe. Bueno, buenas tardes para todos, un abrazo muy especial. Yo quiero
plantear ahora con lo que pasó en la... cuadrando algo aquí ya. Ahorita con lo que pasó con la fábrica de licores de Antioquia, yo creo que hay que estar muy atentos y este debe ser un mensaje no solo para la ciudadanía, sino para todas las personas que nos escuchan. Y es que cuando hay un modelo en crisis, independiente de cuál sea el modelo económico, tiene unas dinámicas bastante agresivas. Y quiero explicarme, más que teorizar sobre este asunto, es mostrarles varios ejemplos de lo que puede empezar a pasar y ha empezado a pasar. Y es, ¿por qué sucede tanto el desplazamiento urbano por obras o el desplazamiento urbano por otro tipo de componentes? Y es por esto. Resulta que cuando los sistemas están en crisis o cuando en este momento muchas de las empresas grandes del país entraron en crisis, muchos de los empresarios han entrado en crisis, eh, hay un problema y es que ellos buscan estabilizar sus recursos a costa obviamente de los más pobres del departamento de Antioquia y voy a particularizar exactamente en lo que tiene que ver con el departamento. A mí me asusta mucho cuando los sistemas económicos entran en crisis porque realmente las personas más vulnerables empiezan a sufrir mucho más y los que tienen algún ingreso pues dejan a veces de percibirlo. En el departamento de Antioquia tenemos un desempleo bastante alto. Las cifras al menos del país lo muestran, pero no lo muestran realmente como es. Nosotros podemos tener más o menos en este momento un desempleo del 26%. Ese desempleo del 26% en el último dato que entregó la Secretaría de Productividad del departamento, estamos hablando de más o menos 700,000 empleos perdidos. Contando esta base, son las personas que dejaron de cotizar o que lo sacaron de la caja de compensación familiar. 700,000. Esas personas dejaron de trabajar y van a engrosar, digamos, la parte de un sector informal. O sea, se van a volver personas de trabajos informales, pero además los trabajos informales que hoy existen pasaron incluso a ser perdidos completamente. Entonces este sistema o este gobierno, en el caso por ejemplo de Aníbal Gaviria, que yo creo que muchos lo recuerdan por haber desplazado a muchas familias en el territorio de Medellín, estoy hablando por ejemplo del puente de la Madre Laura, donde desplazó cerca de 200 familias y, y yo insisto, cuando empiezan a ver estos proyectos, hay muchas personas que nos salen políticamente y nos dicen, es que usted está en contra del desarrollo. El problema es que ellos a esas zonas vulnerables, y yo que visité varias de esas zonas vulnerables, lo que empieza a pasar es que les pagan muy poco sobre sus bienes. Les pongo un ejemplo. Cuando se empezó a construir el puente de la Madre Laura, a una de las personas por su casa, una casa en buenas condiciones, durante más de 30 años de habitabilidad, y le pagaban 10 millones de pesos por su vivienda. Entonces eso no tenía sentido. Cuando empezó a construirse el tranvía de Ayacucho, igualmente, o sea, son dinámicas donde el desarrollo viene, pero te quita tu vivienda, te quita tu territorio y no te hace una compensación debidamente, al menos justa. Entonces llegan a esos territorios, como el puente de la Madre Laura, como el tranvía de Ayacucho, como Torres de Bicentenario, a construir proyectos muy importantes para la ciudad, pero no importantes para los que están en el territorio. Entonces, ahora que están en crisis, vienen absolutamente por esos proyectos. Entonces van a empezar a reactivar esos proyectos, van a que eso termina realmente funcionando en volver más pobre a la gente que ya es pobre, a la gente que es muy humilde y que realmente a veces está incluso en casos de miseria. Entonces lo que hacen es desplazarlo de un buen territorio, porque cuando uno está, por ejemplo, ubicado muy bien en Medellín, podría vender su casa y podría mejorar sus condiciones de vivienda, sus condiciones
de hábitat. Sin embargo, lo que hacen estos grandes proyectos es desplazar a la población, volver más desempleo, porque si usted tenía una casa que tenía luz, que tenía agua, que tenía todos los servicios, y viene el metro de Medellín y te la compra por 10 millones de pesos, pero no solo te la compra, sino que te dice que si no sales de ahí te envía el SMAT, todo este tipo de cosas vuelve mucho más, digamos, a la población pobre de la ciudad. Entonces, todos estos proyectos, como el Cinturón Verde de Medellín, van a ser el pan de cada día de estos próximos años. Estamos hablando entonces del año 2021, del año 2022 y del año 2023. ¿Y cuáles son esos proyectos? Entonces, en el caso de Medellín, estamos hablando del tranvía o metro de la 80, donde toda la parte del sector Caribe hasta todo el corredor de la 80 van a ser supuestamente indemnizados, pero realmente lo que va a pasar es que les van a comprar sus casas. Muchos pobladores de Medellín no tienen legalizadas sus casas, entonces el metro y la alcaldía de Medellín aprovechan esa situación para comprarles la posesión jurídicamente para simplemente desplazarlos y volviéndolos cada vez más pobres a costa de el supuesto desarrollo. Yo insisto, yo no estoy en contra del desarrollo, me parece muy bien que se construya el metro, pero el metro tiene que responder a las dinámicas sociales. ¿Cuáles son esas dinámicas sociales? Que pague lo justo, que no pague inferior al precio. Es decir, ¿qué pasa? Una casa que vale 200 millones de pesos en Medellín, les dan 120 millones o les dan 80 millones de pesos. Con ese mismo dinero no pueden conseguir otra casa, entonces resulta que el ciudadano, pues, o al menos el medellinense se queda sin casa, se gasta esos 80 o 90 millones de pesos en 3, 4, 5 años, en arriendos y en otras cosas, y termina entonces engordando más la población pobre del departamento de Antioquia y también de Medellín. Pero también vienen otros proyectos de urbanización, y esa urbanización implica realmente desempleo a la gente que legalmente tiene su vivienda en Medellín. Y otra clase de desplazamiento, otra forma de desplazamiento, uno es directo. El directo tiene que ver con el desplazamiento a esa persona, de su casa, de su negocio, simplemente porque llegó el desarrollo. Yo insisto mucho, cuando a uno le dicen llegó el desarrollo a su ciudad o llegó el desarrollo a su barrio, preocúpese, porque lo que le están diciendo es que usted huela maluco y que tiene que salir de ahí, y que si no va a salir de ahí, pues lo van a echar, lo van a expropiar, porque llegó el desarrollo y usted no cabe en ese desarrollo, al menos como está planificado en Medellín y está planificado en el departamento de Antioquia. Y la segunda forma, digamos, de desplazamiento o de quitar estos sistemas y volver más pobre, digamos, a la gente, tiene que ver con quitarnos predios o quitarnos lotes de terreno que vuelven más costosos los servicios del departamento de Antioquia. En este caso, funciona de la siguiente forma. La fábrica de licores de Antioquia produce para el departamento el 51% de los recursos en materia de educación y salud. Hoy la quieren privatizar, la quieren vender y quieren vender el lote que vale más o menos 455 mil millones de pesos, pero lo quieren vender para hacer un negocio entre particulares, pero cuando hacen ese negocio entre particulares nos vuelven más costosa la vida a todos los antioqueños. ¿Y por qué? Todos nosotros tenemos una EPS, pero muchos, exactamente 1.700.000 usuarios hacen parte de la EPS Sabia Salud. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si privatizan una fuente de recursos, es decir, la desaparecen, no vamos a tener dinero año a año para poder entregar esos dineros a la EPS Sabia Salud o a la educación del departamento de Antioquia. Eso traduce que, por ejemplo, la EPS Sabia Salud niegue servicios de especialista, se demore más en el pago de servicios, y esto, digamos, desencadena que muchas de las personas
que deberían tener una atención oportuna, por falta de pago, se terminen muriendo en los hospitales públicos del departamento de Antioquia. Entonces, defender siempre lo público, pues va a ser una salida muy importante, no solo lo público, sino también la tenencia, la propiedad privada de cada habitante de la ciudad, pero de cada habitante también del departamento de Antioquia. Entonces, esto va a ser muy complicado porque nos va a incrementar los costos a los ciudadanos en el departamento de Antioquia, pero también en el departamento se vienen generando unas prácticas de desplazamiento rural a través de los proyectos supuestamente de desarrollo. Y les quiero contar varios. El del túnel del Toyo, que está desplazando, por ejemplo, a los campesinos, les están pagando muy poco por la tierra, para que tengan en cuenta, casi como 15.000 pesos, un metro cuadrado en Cañas Gordas. Entonces eso es irrisorio, porque el problema es que como están lejos y las denuncias son muy complicadas de hacer por orden público y además porque el poder político se reúne en cabeza del gobernador Aníbal Gaviria y las grandes constructoras están de acuerdo en fomentar el desarrollo de esa forma, en lo que tiene que ver con el túnel del Toyo. Entonces siempre lo que están buscando es desplazar a los ciudadanos para hacer ellos más ricos y pues que los ciudadanos sean cada vez más pobres. Ese es el modelo de desarrollo que tenemos tanto en Medellín como en el departamento de Antioquia. Y que lo hacen de dos formas, ¿no? Buscan el desarrollo quitándole la propiedad a cada una de las personas y volviendo proyectos estratégicos como, como varios que acabo de presentar en Medellín, como el tranvía o metro de la 80, pero también lo ha sido el puente de la Madre Laura, el tranvía Ayacucho, el mismo metro en su momento, que sí es muy importante que estén, pero atropellando a la gente y pagándole injustamente no debe ser así. Y en el otro escenario es el departamento de Antioquia, cogiendo los activos estratégicos del departamento como la fábrica de licores de Antioquia, donde la quieren privatizar, se la quieren entregar a un privado, cuando la fábrica produce 1.3 billones de pesos. O sea, cada vez que alguien se toma un aguardiente, el 51% de lo que aporta en ese aguardiente va para educación y para salud. Entonces es un ingreso muy importante porque pues los antioqueños somos realmente muy propensos a tomar aguardiente y más ahora en diciembre, en las fechas especiales. Entonces en ese sentido, cuando nos quitan un activo como este, que es un activo estratégico, o sea, siempre se está vendiendo guaro en todo lado. Entonces, cuando nos quitan un activo estratégico, nos encarecen los servicios y también nos desplazan. ¿Y cuál es la forma de desplazarnos? Que cuando usted llega a un hospital público, pues no lo atienden porque la EPS Sabia Salud no ha pagado y eso incrementa más los costos de los servicios. Esa era como mi intervención de manera resumida para mostrarles cómo ese desplazamiento de grandes proyectos puede generar mayor desempleo, pero es la misma gobernación que lo hace. O sea, a veces nosotros creemos que entonces la gente está desempleada porque quiere o porque la pobreza simplemente existe y ya, no. El modelo de desarrollo que tenemos en este momento en Medellín y el departamento de Antioquia provoca demasiada pobreza, provoca mayor desplazamiento y genera una inequidad que personas pueden tener casas de 10.000 millones de pesos en la misma ciudad y otras personas no tienen ni siquiera un techo para dormir. Pero este es el modelo de desarrollo que tenemos y aquí lo acabo de explicar. Espero que lo expliqué de una forma muy clara, no teorizando, para que no la puedan entender completamente. Y por eso hay que siempre defender lo público. En este caso, la fábrica de licores de Antioquia, lastimosamente, pues Aníbal Gaviria, que ya nos había privatizado a UNE Telecomunicaciones con Millicom, llegó al departamento de Antioquia a privatizar la fábrica de licores de Antioquia. Hoy van a vender el lote. E insisto, pues esto va a encarecer mucho los servicios del departamento de Antioquia frente a nosotros los ciudadanos. Muchas gracias por la invitación y quedo atento si ahora hay algunas preguntas o algo para solucionar. Gracias. Muchas gracias a usted, diputado Luis Peláez.
Claro que sí, invitamos a quienes en este momento están conectados desde la transmisión en Facebook para que nos vayan formulando también preguntas, inquietudes frente a lo que nos están contando nuestros invitados. También hay algunos comentarios que ahorita nos dispondremos a leer. Vamos a darle entonces paso a la compañera María Eugenia. Como decíamos en principio, ella es la presidente de Asorrecuperadores acá en la ciudad de Medellín, que son los recuperadores ambientales o recicladores como los conocemos, y también los checherecheros, que son quienes venden ahí en el viaducto del metro. Ella además hace parte de la familia de la calle, y hay que decir que dentro del universo de trabajadores informales, en lo que también esperamos ahorita profundizar un poquito más, también están los venteros informales, que en la ciudad se cree que antes de la pandemia eran 40.000, pero que también con la llegada de los hermanos venezolanos y venezolanas y con la crisis se cree que está aumentando alrededor del 80.000 venteros informales en la ciudad. De eso hablaremos entonces un poquito. Le damos entonces la palabra a doña María Eugenia para que nos cuente un poco lo que nos quiere contar hoy. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos muy bien. Bueno, buenas tardes. Un saludo pues a los que nos están acompañando, que es John Freddy, Luis y Luis. Mi nombre es María Eugenia Valencia. Como lo dijo el compañero Luis, soy la representante de Asorrecuperadores. También pertenezco al grupo de la familia de la calle. Quiero comentarles quiénes Asorrecuperadores. Asorrecuperadores es la Asociación de Recuperadores del Centro, de las plataformas A y B. Nosotros pertenecemos al Plan Recuperación del Centro, en el 2013, en la administración de Juan Gómez Martínez, en la cual nos dijeron de que si nos asociábamos, hacíamos una asociación, nosotros nos reubicaban y que ya no íbamos a estar más al sol y al agua. Nosotros nos capacitamos en el SENA, estudiamos, nos recogieron a las 4 de la mañana y nos llevaron para los bazares en el 2003. Fue muy duro empezar porque nosotros estábamos enseñados a trabajar en la calle y fue muy duro para nosotros encerrarnos y adaptarnos, por lo que nos tocó 4 años para acreditar este centro comercial, Bazar Los Puentes. Pero al menos muchos de los compañeros se fueron, muchos no aguantaron y otros quedamos allí. Pero cuando ya empezamos a salir adelante, cogimos clientelas de pueblos, los trabajadores por decir algo, los trabajadores de los mecánicos, los electricistas, los del campo, todos, vino y nos pasó algo, pero primero les cuento qué hacemos nosotros. Nosotros somos recuperadores ambientales. Lo que bota el rico, que bota un televisor, que se le dañó algún botón o algo así, nosotros lo recogemos, lo restauramos y vuelve y sale al mercado. Las camisas que botan porque le falta botón o porque le dañó el cuello, nosotros también las arreglamos y vuelve y sale al mercado. Tenemos allí, vendemos artículos, repuestos para lavadoras, para equipo, para nevera. Allí repuestos que no encuentran en ninguna parte, allí los encuentran mucho. También vendemos antigüedades. ¿Y qué pasó? Después de estar 11 años allá en el centro comercial, ya que estábamos bien todos, viene la administración de Aníbal Gaviria y nos hace el desalojo a 426 personas. Debido proceso, no hicieron proceso siquiera, y pienso que eso fue algo arbitrario porque eso fue a las 5 de la mañana. Llegaron con ejército, policía, inspectores, espacio público y no conforme con eso, cerraron tres cuadras a la manzana y la mercancía, casi toda la mayoría de la mercancía, nosotros la mandaron para la basura.
y otras para Polo Norte. Cuando a mí me avisaron a las 5 de la mañana, bajé y le dije que con qué orden, ni siquiera la que pararan eso de que no nos botaran más mercancía, porque casi todos nos dejaron sin con qué trabajar. Nos fuimos y nos metimos debajo del viaducto del metro, no nos dejaban porque pusieron hasta los del ESMAD. Nos tocaba trabajar no más de 4 a 6 de la tarde. Luego, con un permiso que conseguimos con un político que empezamos a trabajar con él, pudimos conseguir el permiso para trabajar allí. De eso ya hace 6 años y medio que vivimos sufriendo al sol y al agua y por esta razón ya han fallecido 40 compañeros. También ahora en la pandemia, ¿qué pasó? La administración nuevamente nos desalojó. ¿Por qué? Porque enrejaron todo el viaducto del metro y no nos dejaban trabajar. Fue poca la ayuda que nosotros recibimos de la administración, porque si recibimos 50 mercados fue mucho, para 426 personas. Entonces, por eso, ¿qué le digo yo? Esas son las problemáticas que hemos tenido en pandemias y que se han fallecido varios por el COVID también. También desde lo personal, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo he vivido yo personalmente? ¿Cómo me ha afectado a mí esta pandemia? También me ha afectado porque tengo 2 nietos con los que vivo que me tocó poner internet para ellos poder estudiar. Y mire que los ingresos son muy bajos. En la pandemia también los servicios, las que hizo la empresa pública, sí me refinanciaron lo que fue abril, mayo y junio, pero ahora la cuenta de servicios me está viniendo casi el doble, o sea que no justifica. Debo arriendo, como yo digo, psicológicamente esto me ha afectado a mí mucho. Porque ellos ahorita, por la restricción que hay, que no podemos trabajar bien, porque por el protocolo que tenemos que llevar, entonces ha sido muy poco el trabajo, muy poco los ingresos que hemos tenido. Por eso, ¿qué necesitamos ahorita? Nosotros necesitamos soluciones. ¿Qué soluciones? Que hayan apalancamientos por parte del Banco de las Oportunidades, para que todos vuelvan a capitalizar su negocio, para que todos vuelvan a tener su nuevo plante, porque muchos se quedaron sin esto, porque los que vivían en inquilinatos los sacaron de allá los inquilinatos y se estaban durmiendo hasta ahí debajo del viaducto del metro. También que de pronto haya capacitaciones para el emprendimiento, para que puedan reubicar los compañeros que trabajan en la calle, para que los reubiquen en centros comerciales. ¿Qué más les puedo decir? No, eso es todo lo que yo tenía para contarles hoy y les agradezco mucho que me hayan escuchado. No, perdón, y ahorita con una mesa concertada con la familia La Calle y todo, pudimos lograr conquistar nuevamente el viaducto para volver a trabajar. Es que estamos esperando nosotros también que haya una reubicación definitiva para todos estos 400 venteros que quedaron y que la administración nos tenga en cuenta cuando vayan a hacer esto. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doña María Eugenia, por contarnos sobre todo desde lo personal, usted cómo le ha afectado esta crisis. Bueno, en este momento entonces, para dar paso a las preguntas y comentarios, me toca como recoger un poquito lo que ustedes nos expusieron. Pido disculpas pues porque, digamos, se me pasaron muchas cosas. Empecemos entonces con el profe Jorge, con el profe John, perdón. Él, digamos, nos habló un poco de cuál es la situación actual del mundo del trabajo, antes y en tiempos de pandemia. Nos habló entonces de unas transformaciones que se han venido dando en el modelo económico,
Él dice que esta crisis, digamos, de la economía y del mundo del trabajo empezó en los 80, porque a veces se cree que solo empezó desde marzo con la pandemia. También dice que algunas de las características de la crisis son la sobreacumulación y la sobreexplotación, también el despojo del trabajo vivo, el trabajo vivo que viene siendo la fuente del valor. También habla de, digamos, de algunas de esas transformaciones, como por ejemplo la ruptura entre el salario y la demanda del sistema, el desplome de los salarios, el incremento de la financiación de la economía, el ataque a la organización sindical, el deterioro de las condiciones de trabajo, digamos los cambios en la Organización Internacional del Trabajo, la reducción en la demanda de trabajo vivo, concepto que me gustaría que ahorita también él nos profundice un poquito, que me parece muy bonito y muy diciente para entender el sujeto trabajador. También nos habla de un poco de la reducción en cuanto, bueno, él nos habla que un poco las características del modelo actual de desarrollo es extractivista, es la reducción, el aumento pues de la extracción de recursos, la reducción de la manufactura y el aumento de los servicios. En ese aumento de los servicios entonces llega la economía informal, que en los últimos años ha estado alrededor entre el 50 y 60%, que son casi 14 millones de trabajadores. También nos habla de la criminalización en vez de protección por parte del Estado, con justificaciones como por ejemplo recuperar el espacio público. Nos habla también, nos dice que la sobreexplotación del trabajo es una evidencia, la sobreexplotación del trabajo, el aumento del crédito, la cartera de vivienda, en contraste con el poco aumento del salario mínimo, también son características de esas transformaciones y de la crisis actual. También abordó un poco lo que tiene que ver con las características de la crisis económica actual en Colombia, que se caracteriza por el desplome de los ingresos de la nación, por la devaluación de la moneda, por el incremento del déficit fiscal, el aumento de la deuda pública, algunas reformas estructurales como la disminución de impuestos a los grandes capitales, la sobreexplotación del trabajo y el despojo individual y colectivo. Nos habló también de que con la crisis hubo un recrudecimiento de la crisis pues en tiempos de pandemia, me llamó mucho la atención el componente, el apartado donde nos habló de la socialización de las pérdidas e individualización de las ganancias. Cierto que, por ejemplo, los subsidios que deberían ser se focalizaron al sector financiero, que pues o el recurso para atender la crisis se focalizó al sistema financiero, que los recursos para el sistema de salud no superan el billón de pesos, lo que es preocupante en tiempos de pandemia, que se destinaron entre 60 y 80 billones al sector financiero que debieron usarse para otros fines. Nos habló también de las consecuencias de la crisis en el mundo del trabajo, llamando la atención pues en que se va a generar un aumento en las tasas de desempleo que puede ser superiores al 20%, que se espera una pérdida de empleos entre 4.15 millones, que se observa un desplome en los ingresos de las familias, que los sectores más perjudicados en la crisis están asociados al sector manufacturero y de minas, y que la tasa de desempleo en jóvenes, que es preocupante, superará el 30%. Nos habló de otras consecuencias que, digamos, no alcancé a recoger en profundidad. El diputado Luis Peláez llamó la atención sobre la que pasó con la FLA, ¿cierto? Nos dio ejemplos frente a cómo la crisis, los empresarios en la crisis lo que buscan es proteger sus recursos,
que cuando los sistemas están en crisis, los que más sufren son los más vulnerables. Nos entrega datos sobre el desempleo en Antioquia, son más o menos 700.000 empleos los que se han perdido, que se espera que ingresen a la economía informal. También nos cuenta que se han perdido empleos informales. Dice que en la gobernación de Aníbal Gaviria, lo que el modus operandi, si se puede decir así, es el desplazamiento de las comunidades con proyectos justificados en el desarrollo, con proyectos como el Puente de la Madre Laura, el tranvía de Ayacucho y otros. Dice que en la crisis se viene pensando la reactivación de proyectos que lo que ayudan es, o lo que contribuyen es a empobrecer mucho más a los más pobres, que se viene dando como pues un despojo, desposesión y desplazamiento a costa del supuesto desarrollo, con la justificación de reactivar la economía, con proyectos asociados a la línea del metro y proyectos de vivienda, que lo que quieren hacer con la FLA es vender pues se quieren privatizar la FLA y vender el lote para hacer un negocio entre privados, que las consecuencias de eso son la reducción de los recursos para la salud, que en el departamento se vienen generando prácticas de desplazamiento rural con proyectos como el túnel del Toyo, y que lo que buscan con el desarrollo es quitarle la vivienda a los más pobres y vender los activos estratégicos del departamento. La compañera María Eugenia nos cuenta cómo surgió la asociación, que se dio a través de un proyecto de recuperación del centro, que en la época de Juan Gómez Martínez. Nos cuenta también cuál es la labor que hacen como recuperadores ambientales y checherecheros. También que en la alcaldía de Aníbal Gaviria los desalojaron de su espacio de trabajo y hubo una desposesión de sus mercancías, los despojaron de sus mercancías sin ninguna justificación, lo que los llevó a desplazarse para el viaducto del metro entre la estación Prado y Parque Berrío, donde luego de 6 años, en tiempos de pandemia, los volvieron a desalojar. Y bueno, ella nos contó un poco las problemáticas que vienen viviendo y también las propuestas que le están haciendo a la ciudad. Y desde su sentir nos contó cómo la viene afectando a ella la pandemia. Un poco eso fue lo que alcancé a recoger. Me gustaría entonces dar paso a las preguntas y a quienes están conectados con nosotros, un poco hablar sobre los comentarios y cuestiones de los que se vienen comentando ahí. Como el Facebook no me deja ver los anteriores, yo me percaté y le tomé unas foticos a los primeros comentarios que nos hicieron. Vamos a ver si aquí queda. Por ejemplo, doña María Elena Pino nos hablaba de que el día sin IVA es un dinamizador para que las grandes economías y cortinas de humo para los pequeños consumidores incautos. Para ello se adelantaron las primas navideñas a los empleados públicos. Don Carlos Adolfo Bedoya nos dice que la oligarquía se adueñó de todo y se blindaron para no devolverlo. Nos toca buscar formas de retorno del capital a su legítimo dueño, el glorioso pueblo. También nos comenta que don Juan Burgos, que los barrios del distrito Medellín Innovation junto al barrio Moravia, en los cuales la informalidad laboral es alta, se verán muy afectados por la imposición de este proyecto innovador Ruta N. Como gestor social, no hizo nada en favor de la permanencia de los habitantes originarios y continúa promocionando a nivel nacional e internacional la llegada a nuestros territorios de empresas extranjeras de vocación tecnológica. Me imagino que quien no hizo nada ha sido la administración, ¿cierto? Felicitan a doña María Elena, felicita a John Freddy y por muy clara y comprensible su exposición, y que falta la difusión en otros medios y grupos. Muy bien, si hay alguna, entonces
vamos a pasar de pronto a hacer algunas preguntas o profundizar en algunos temas. A mí me gustaría iniciar con el profesor Jorge, John, perdón, para que hablemos un poquito sobre la informalidad. Nos enfoquemos ahí unos minuticos y cómo, digamos, se viene concibiendo desde la academia o definiendo el concepto de informalidad, que nos diga quiénes son los informales, los que hacen parte de ese universo de trabajadores informales, y también un poco cómo desde el trabajo que él ha venido haciendo se mide en Colombia quiénes son los informales. Así rápidamente, profe. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen por haberme tomado unos minutos de más en la primera exposición. Bueno, no, el mundo informal, según la OIT y Colombia, pues parte de una dinámica en la cual el trabajador no paga, digamos que las garantías sociales, lo que es salud, pensión, protección social, no tiene una materialización en lo jurídico, lo laboral, digamos que es por eso es la dinámica informal, y en ese sentido es un término en algunos casos peyorativo. Es decir, el empleo informal trabajado desde las instituciones lo tratan de visibilizar como un trabajo rudimentario, como un trabajo que no genera valor para la sociedad, como un trabajo en el cual no hay un encadenamiento de diferentes factores productivos. Y en ese sentido, claramente, pues en los últimos años se ha tratado de implementar un nuevo paradigma o concepto que es el trabajo popular. Ante esa dinámica del trabajo informal, se ha ligado el trabajo popular como una construcción colectiva desde las comunidades que se han visto afectadas, empobrecidas por el sistema y que han tenido que buscar a salir al rebusque, así como doña María Eugenia, que tiene que salir día a día, que por todos estos problemas pues ha tenido diferentes problemas, pues eso, digamos que aproximadamente 12, 13 millones, 14 millones de colombianos pues tienen que hacer lo mismo. Y en ese sentido se trata, digamos, de construir un concepto que no parta de la dinámica negativa, de esa mirada que es un trabajo rudimentario, sino que es un trabajo necesario que genera ciertas garantías para las personas, pero que también genera una garantía para la comunidad en general. Es decir, no hay que dejar de lado todo el trabajo por ejemplo, las personas que, digamos, recolectan diferentes insumos de la calle. Y en ese sentido, claramente, por ejemplo, en el caso de Argentina, que ya se han conformado como grandes sindicatos que generan, digamos, unas incidencia en la política. Yo creo que en cierto sentido, ese concepto de trabajo informal deberíamos integrarlo hacia ese trabajo popular que lo que trata de manifestar es una colectividad que, evidenciando ese despojo y esas políticas inhumanas de los últimos gobiernos y del Estado neoliberal, se ha plantado una defensa de la vida a partir de las necesidades básicas, a partir de lo que se puede, pero también no dejando de lado que todo es una lucha política, y en ese sentido, digamos, la conformación de diferentes sindicatos. Aquí en Bogotá está la ATI, hay diferentes sindicatos, pero por ejemplo, si nos vamos al Cono Sur, en Argentina, allí están los cirujas, que son las personas que, digamos, recolectan de la basura diferentes objetos para poder vender, y en ese sentido tienen uno de los sindicatos, digamos que más, no diría que los más fuertes, pero digamos que es una incidencia política muy grande. Es decir, y a partir de ello, pues claramente se puede conformar una lucha política, porque si no se construye una defensa, pero también una respuesta y construyendo, digamos, diferentes propuestas, pues va a ser muy difícil que
claramente se conforme ese concepto. Ese concepto se llena de sentido a partir de la construcción activa de todos los trabajadores informales y que pasen de esa informalidad, digamos, de esa mirada individualista a una dinámica comunal, una dinámica grupal, donde no sea individuo, sino sea sujeto y que se construya a partir de un ideario que sea de conjunto. Entonces ahí digamos que se habla más, o al menos yo lo diría, tendríamos que hablar más que todo de el trabajo popular, como para dejar de lado, digamos, esos conceptos que si bien nos sirven para evidenciar algunos índices, pues que tienen también cargados simbologías, ¿no? Es decir, todos los conceptos tienen simbologías y hay que trabajar también para que no solo podamos acabar, digamos, las dinámicas materiales, por ejemplo, la sobreexplotación, sino también, por ejemplo, la segregación que hay en el trabajo informal y mucho más en tiempos de pandemia. Muchas gracias, profe. Sí. Sí, continúe por favor. Es que como se le parecía que había acabado, continúe. No, ya acabé. Bueno, sí, para terminar, profe, el tema de cómo en Colombia están midiendo el trabajo informal y que nos profundice un poquito también en ese concepto de trabajo vivo. ¿Eso qué es y a qué se refiere cuando habla de trabajo vivo? Bueno, digamos, cuando se habla de trabajo vivo, el sistema capitalista, digamos que en la fábrica tiene dos conceptos, capital constante y capital variable, y ese capital constante podría ser la maquinaria, la herramienta, y el capital variable son las personas, las que generan realmente el valor, los que generan la riqueza material. Pero en ese sentido, digamos que las mismas contradicciones del sistema capitalista lo que genera es hay una contradicción entre trabajadores y capital, pero hay otra contradicción entre capitales y capitales, es decir, entre diferentes empresarios que lo que pretenden es aumentar, por ejemplo, las herramientas y las maquinarias, es decir, imponer una maquinaria mucho más veloz para poder ganar en el mercado y poder, digamos, imponer momentáneamente, por ejemplo, unos valores, unos precios mucho más bajos, es decir, X empresa que hace productos de aseo, digamos que implementa una nueva tecnología y reduce su precio en 10%. Lo que hace es pues claramente ganarse un espacio del mercado generando que las otras empresas pues entren en crisis. Es decir, hay una disputa entre los mismos capitalistas, pero después de que ganan ese mercado, aumentan los precios. Aquí pasó, por ejemplo, con el tema del cemento. Recuerden ustedes que hace unos 10, 15 años hubo una disputa en el sector, digamos, de los cementos en el país, donde se evidenció que se redujo los precios a 6.000, 7.000 pesos el bulto y luego que ganaron el sector, es decir, que dejaron que esas empresas entraran en crisis o las llevaron a crisis y las llevaron a que cerraran, pues se ganaron el sector y aumentaron los precios porque ellos tienen, digamos que el monopolio. En ese sentido, ese aumento de la industria ha generado un desplazamiento de los trabajadores. Es decir, si había, por ejemplo, una hilandera, entonces, para sacar 100 camisetas, pues tenían que estar 100 personas, digamos que 100 personas, o tejedoras o manufacturera, entonces estaban sacando 100 camisetas, una persona sacaba, hipotéticamente, sacaba una camiseta al día. Entonces, al día sacaban las 100 personas 100 camisetas, pero si imponen, por ejemplo, una hilandera o una máquina, digamos, que agilice esa forma de producción, pues claramente que ya esa persona va a poder sacar no una camiseta al día, sino 20 o 30. Eso lo que genera en la práctica es que, por ejemplo, 10, 30, 40 personas sean desplazadas de su puesto de trabajo. Es decir, que la máquina te desplaza de tu puesto de trabajo y te genera, digamos, que una subordinación a un trabajo informal o trabajo popular. Entonces, digamos que esa es la dinámica. Eso, digamos, que genera una crisis del mismo sistema, pero esa crisis del sistema por demanda, es decir, esas 20 personas que fueron desplazadas de su trabajo ya no tienen ingresos salariales y ya no podrían demandar, por ejemplo, las mismas camisas que
que ellos realizan. Ya no tendrían cómo demandarlo. ¿Cómo lo realizan o cómo demandan o cómo generan esa demanda? A partir de nuevos créditos. Es decir, el crédito se convierte como la forma de la demanda en el neoliberalismo. Es decir, a partir del crédito se demanda. Y eso lo que genera es una ruptura entre la relación salarial y la relación de la demanda de las mercancías en la economía, y eso transforma el mundo, tanto en el mundo del trabajo como, digamos, las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas en el mundo. Es una dinámica de la financiarización. Y bueno, ya hablando un poco de lo de la informalidad muy rápidamente, ya lo había dicho claramente, pues parte de que no tengan una relación formal y legalizada del trabajo, pero digamos que también se habla que una persona, por ejemplo, mayor de 14 años que esté realizando una actividad por más de 8 horas, sea o no sea, no reciba ingresos, es decir, pueden recibir o no recibir ingresos. Si esa persona hace una actividad durante 8 horas a la semana, más de 8 horas a la semana, puede estar, por ejemplo, en la dinámica de estar ocupado. Y luego, dentro de esos eslabones de ocupados, subocupados, ya comienza, digamos, a generarse la informalidad. Entonces, informalidad puede ser una persona que está haciendo, no sé, está pintando la casa o pintó la casa durante la semana y realizó 8 horas de un trabajo el cual no era pago. O una persona, por ejemplo, una persona que está realizando diferentes oficios, como puede ser, por ejemplo, realizar mandados durante la semana por más de 8 años, 8 horas. Entonces es inaudita las formas como se contabiliza el empleo en Colombia, y eso también tergiversa pues los índices. Ya lo habíamos hablado y lo decía el diputado, es decir, en Medellín se habla de 26% o 30% de desempleo real, no el que nos dicen los índices. Muchas gracias, profesor. Bueno, una pregunta que le hace, bueno, ahorita mejor pasamos otra vez a hacerle con usted para una pregunta que le hace Juan Burgos. A mí me gustaría preguntarle al diputado qué se está haciendo en términos de política pública en el departamento, un poco para mitigar las afectaciones del desarrollo de estos grandes proyectos y también para mitigar los efectos de la crisis en el trabajador informal. Bueno, yo insisto mucho que las realidades no pueden cambiar si nos siguen gobernando los mismos. O sea, eso es imposible pedirlo. Es imposible pedir dinámicas de crecimiento económico para los informales cuando han sido el gobierno de Aníbal Gaviria el que ha generado mayor desempleo, mayor informalidad en Medellín y en el departamento de Antioquia. Todos los proyectos de lo que fue el Parque Bicentenario, pero ahorita incluso María Eugenia también lo revelaba, o sea, Aníbal Gaviria le ha encantado desplazar del espacio público a la gente informal, a la gente que tiene una chaza, a la gente que tiene un negocio, simplemente porque estéticamente le parece feo, porque el desarrollo implica que muchas de esas personas no deban estar ahí, sino que ahí tiene que haber en esa esquina un McDonald's, entonces tiene que haber un Dunkin' Donuts, o sea, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un cajero, entonces al lado de la chaza queda muy feo, o al lado del tranvía de Ayacucho quedan muy feos, entonces desarrollos como talleres mecánicos, y por eso en el sector del Hueco, en la parte de Ayacucho, quitó prácticamente unas 50 familias que vivían del sector mecánico, de tener talleres mecánicos. Entonces, lo primero es que es muy difícil hoy contar una realidad y plantear, digamos, algunas soluciones. Hoy hay dos estrategias para mitigar algunos de los problemas, pero son estrategias que se escuchan bonito, pero que realmente no satisfacen la realidad o no cambian las necesidades de la gente. Le pongo un ejemplo. La estrategia Arriba Antioquia. En la estrategia Arriba Antioquia se propone que debido a tanto desempleo que hay en el país, entonces les van a prestar a los microempresarios, les van a prestar a los pequeños productores del país, y la estrategia Arriba Antioquia termina entregándole 150.000 millones de pesos a los bancos como Bancolombia,
como el BBVA, como Microcréditos de Colombia, pero le quitan o no le dan, por ejemplo, a las madres cabezas de familia o a otros sectores créditos blandos. Y simplemente llega la familia y le dice, no, aquí hay un interés y el interés es del 2.7% o el 2.5%, mientras que los bancos internacionalmente le están prestando al 0.2%. O sea, en Colombia en esta época de crisis, los que ganan más, que son los bancos, quieren llevar en este momento que la gente necesita el dinero, de que la gente necesita el dinero, prácticamente triplicar o volver casi 10 más la ganancia que tienen. Entonces esos créditos, ¿en quiénes se quedan? En los que no necesitan el crédito. O sea, la banca hoy, para entregar un crédito de 3, 4 millones de pesos, ni siquiera le está dando la oportunidad a la gente para que acceda a esos microcréditos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un comercio informal también del crédito y entonces aparecen los gota a gota y este es incluso peor que el banco porque es una usura detrás de la usura y entonces la gente termina hipotecando su vida para poder salir adelante. Porque entonces, ¿qué hacen? Entonces la seguridad en materia alimentaria, poder comer, de poder hacer muchas cosas, termina diciendo, pues le respondo con mi vida, es lo único que tengo. O sea, si yo brego como a salir todos los días, pero entonces si salen a rebuscarse la vida, ya no tienen un puesto fijo para una chacita, porque entonces en estos días el gobierno de Daniel Quintero ha quitado a muchas personas aprovechando la crisis de sus puestos, digamos, informales o ambulantes en el centro. ¿Por qué? Porque se ve muy feo entonces, o eso es la percepción de ellos, que se ve muy feo entonces las chacitas juntas. O sea, lo que la gente tiene que entender es que si hay 10 chacitas juntas, porque hay 10 personas desempleadas. Y yo prefiero que el espacio público esté feo, pero hayan, digamos, 10 personas y 10 familias comiendo. O sea, ese es el desarrollo que tiene que cambiar. Y que yo como gobernante o político, lo que tengo que hacer es bregar a que hayan menos chazas, pero dándoles empleos formales a la gente para que la gente no salga a la calle a rebuscarse la vida. Entonces esa estrategia arriba Antioquia, más de 150.000 millones de pesos, todas terminan siendo en los bancos, minorizando la crisis de los bancos, pero no la de la gente. Y en materia de informalidad, nosotros hemos impulsado, hemos intentado un proyecto de ordenanza de lo que tiene que ver con trabajadores informales en el departamento de Antioquia, pero ha sido imposible porque no contamos con la mayoría en la asamblea departamental. Muchas gracias, diputado Luis. Bueno, para darle la palabra a María Eugenia, a mí me gustaría socializarles también un poquito a manera de problematización algunos de los resultados que arrojó la caracterización que desde la familia de la calle y en articulación con el grupo Compor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, se viene realizando un poco para entender cuáles son las características que hoy hacen vulnerable al ventero informal en la ciudad. Estos resultados van a ser parte entonces de un artículo que saldrá pronto, entonces les voy a compartir así en primicia como para que nos hagamos una idea un poco porque ya sabemos que las mediciones de informalidad que se hace desde el DANE y de vulnerabilidad que también las hace el DANE a veces dejan por fuera como lo socioeconómico, las características socioeconómicas de los trabajadores. Entonces, digamos en términos demográficos, mire lo que nos dijo la caracterización, algunos datos, que el rango de edad mayoritario de los venteros es entre 30 y 40 años. Estos resultados se dieron a través de una encuesta que se realizó a 276 venteros, que son los que hoy hacen parte de la familia de la calle. Entonces, el rango de edad mayoritario está entre los 30 y 40 años. Los jóvenes
que son 100 personas. De los 236, 100 están entre los 30 y 40 años. Mire que los que son jóvenes o los que están en edades entre 20 y 30 son apenas 56. Uno puede pensar que esos que están entre 30 y 40 años hoy fueron jóvenes que han venido ya volviéndose adultos y que seguramente, si no se hace nada, continuarán siendo informales cuando sean adultos mayores. Que el 60,4% son mujeres, que digamos en términos de grupos poblacionales, el 37,36 son madres cabeza de familia, el 1,47 afrodescendientes, el 1,47 LGBTIQ, el 0,73% indígenas, el 5,86 están en condición de discapacidad. Los desplazados, los que están en situación de desplazamiento son el 28,57, que los venteros de nacionalidad venezolana son el 13,19, los colombianos son el 86,45 y los peruanos 0,37, que en términos, sí, también, por ejemplo, que la cantidad de venteros, el total de niños, niñas y adolescentes, cuando uno mira el total de venteros con sus familias, que son alrededor de 1.227, el 37% son niños, niñas y adolescentes. Que, por ejemplo, las edades de las personas, bueno, no, pasemos a otros datos. Que los barrios, que las comunas donde más hay presencia, donde viven los venteros informales en Medellín, son las comunas 1, 3, 6, 8, 10 y 13. Normalmente viven es en la periferia, que el 5,5 no tiene acceso a agua potable y energía, el 5,5 en la ciudad que es dueña de empresas públicas, que el 60,1 han presentado incrementos en los servicios públicos, que el 61,5 no tiene acceso a internet, que cuando se indaga por las capacidades con las que cuentan los venteros para afrontar la crisis, el 14,2 tiene espacio para sembrar, que el 63% de los venteros pagan arriendo. En fin, que las afectaciones también han sido en términos de salud mental, que han sido afectados los niños, especialmente los niños y los adultos mayores. Bueno, hay algunos datos, que los ingresos, por ejemplo, en este momento, el 83% cuenta con ingresos menores a un salario mínimo, que el 13% tiene ingresos a un salario mínimo y apenas el 2,93 tiene ingresos a un salario mínimo, cuando se habla desde lo familiar. Que algunas de las estrategias que han utilizado para afrontar la crisis ha sido la solidaridad y economizar recursos. Dejo hasta ahí como para darle la palabra a María Eugenia, para que nos cuente también un poquito ella. Ella ahorita nos hablaba de una mesa de trabajo y de las estrategias que vienen proponiéndole a la ciudad para afrontar la crisis. Nos gustaría que nos profundizara un poquito más, para ya ir cerrando. ¿Sí me escuchó, doña María Eugenia? No me escuchó. Bueno, entonces le hacen una pregunta al profesor John Freddy frente a en ese panorama mencionado, ¿qué alternativas le quedan a los ciudadanos en aras de la restauración de sus derechos laborales? Bueno, digamos que la pregunta es difícil porque está en el orden legal, jurídico y no soy muy letrado en el tema, pero bueno, a partir de ello, pues el trabajo es un derecho fundamental, ¿no? A partir de ello, pues un derecho fundamental y un derecho humano. Y claramente, pues se puede imponer tutelas a partir del acceso a un derecho fundamental como es el derecho a un trabajo digno. Y un trabajo digno, pues claramente es un trabajo informal. No se puede, digamos, que imponer una dinámica en la cual
un derecho fundamental sea digamos, sobrepasado o sea subordinado a partir de ciertas dinámicas estéticas. Dinámicas estéticas, por ejemplo, que a mí no me gusta que esté un chacero en la esquina. Eso es una dinámica estética que yo puedo compartir o no. Yo prefiero que la calle esté con vida, con personas que estén laborando, ojalá con un mejor condiciones laborales, pero yo la prefiero que la gente esté en la calle, que estemos, digamos, dinamizando, pero que también la gente esté construyendo políticamente, y en ese sentido no se puede imponer una dinámica estética por encima de un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Pero en esa misma dinámica, no dejando de lado que el derecho es importante, la dinámica para incidir directamente es una dinámica de organización. Es decir, yo creo que en Colombia estamos totalmente atrasados en la construcción de un movimiento sindical de los trabajadores informales, sea regional, sea nacional, sea local, en la cual se construya, se incida, se proponga. Por ejemplo, aquí en Colombia está la concejal Heidi Sánchez de la Unión Patriótica, que está levantando las banderas sobre la asociación público-populares. Es decir, que esas asociaciones público-privadas que dicen que el 60% del capital para realizar una actividad económica la pone el Estado y el otro 40% lo pone el privado, pues que se invierta esa dinámica y que el Estado coloque, por ejemplo, un 80% del capital y el otro 20% o no coloque nada de capital, los trabajadores informales, que sean los trabajadores que se satisfagan de ese capital que es de todos nosotros que pagamos con nuestros impuestos. Y en ese sentido, claramente se podría generar una dinámica mucho más eficiente y eficaz a partir de lo que vemos, por ejemplo, con todo el caso de esas asociaciones público-privadas que al final terminan digamos que robándose los recursos económicos y por el otro lado generando tasas de opresión, como es el caso de los pagos de los peajes, que es una entrega también de las dinámicas estatales propias del Estado moderno, o digamos los poderes estatales del Estado moderno. Entonces, en ese sentido, yo creo que más allá de lo jurídico, que es importante como una barrera de defensa, se tiene que constituir un movimiento sindical fuerte desde los trabajadores informales, una defensa al trabajo digno, y el trabajo digno es cualquier trabajo, sea desde la persona que vende chicle hasta la persona que está en una oficina manejando datos financieros o no sé qué, y en ese sentido hay que construir ese movimiento y es creo que una necesidad y no sé, es una necesidad fundamental en el contexto actual. Profe, muchas gracias. Se podía decir que en el contexto actual el sujeto político de la crisis digamos, el sujeto político ya no es el trabajador asalariado, sino el trabajador popular. Sí, realmente existe. Es decir, lo que pasa es que aquí esa es una discusión muy larga. El trabajador popular también es un trabajador que es despojado de tiempo de vida, porque está siendo despojado a partir de una dinámica que es invisibilizada. Por ejemplo, la persona que vende en la calle los cigarrillos, la gaseosa, el paquete maní, a quien le está generando réditos económicos esas grandes compañías. Y esa dinámica que uno piensa, no, es que el trabajador popular piensa que él es su propio jefe porque yo me puedo levantar a las 7 de la mañana o si quiero a las 10, pero al final, para generar unos ingresos necesarios para su vida material, es decir, para llevar la comida a la casa, no va a ser de un trabajo de 4 o 5 horas, sino va a ser un trabajo de 12, 16 horas. Es decir, hay una dinámica de sobreexplotación y de invisibilización de la explotación laboral. No se quiere decir que no hayan asalariados, es decir, no son asalariados directamente, pero sí son despojados de su fuerza vital por empresas multinacionales, nacionales y transnacionales. Muchas gracias, profe. Bueno, ya para ir cerrando, que nos hagan, ya usted nos invitó, nos hizo un poco la invitación frente a aportar y al llamado a la acción transformadora de los procesos de movilización social y política. Me gustaría mucho, si todavía nos acompaña el diputado Luis Peláez, parece que se le cayó, si todavía nos acompaña, que él también nos haga un llamado y que doña María Eugenia haga lo mismo. Un llamado un poco a la acción transformadora, a la movilización y al fortalecimiento. Ay, sí está el diputado. Vamos con el diputado y cierra doña María Eugenia.
Bueno, el llamado es muy sencillo, el llamado es a la organización. Cuando las personas entienden que hay un clamor colectivo, que hay una necesidad colectiva, lo primero que tiene que hacer es organizarse. Ejemplo, personas que han sido afectadas por el desarrollo urbano, por el desplazamiento, por la informalidad, entonces se tienen que organizar. Y esa es la primera parte, y yo creo que es la más complicada para que un proyecto salga adelante. Y cuando me hablo de organización es cómo nos sentamos entre los que tenemos el mismo clamor, cómo nos sentamos y miramos las posibilidades para poder salir adelante. Entonces, en el caso de la informalidad, de los trabajos informales, igual, organizarse y mirar desde la parte política cuáles son los sectores cercanos a mi necesidad, a mi clamor. Entonces, nosotros lo hemos hecho en varias ocasiones, en el caso, por ejemplo, de La Paralela, donde más de 150 familias salieron desplazadas por el proyecto del Metro Cable, y logramos entonces primero pues organizar a las personas, entender que esto no le gusta a las administraciones departamentales ni municipales, que la gente se organice, porque cuando la gente se organiza, la gente empieza a exigir los derechos, empieza a entender y ellos les molesta. Entonces lo primero que van a hacer es empezar a comprar líderes, empezar a comprar personas, generar desconfianza en el liderazgo, y entonces lo principal es mantenerse siempre juntos y unidos en esa causa. Y luego, insisto, buscar un líder político, o un líder social, para que empiecen a generar un plan de trabajo, por ejemplo, como el que hicimos en La Paralela, que es buscar medios de comunicación, una parte jurídica, movilización, y a través de esas tres dinámicas logramos que muchas de las personas que estaban ahí pues salieran con un precio justo de su casa, estuvieran sin engaños, que les pagaran correctamente sus viviendas. Entonces, en ese sentido, cuando nos unimos y logramos hacer un plan de trabajo colectivo, sin ego, sin ningún tipo de intereses individuales, sino colectivos, logramos hacer muchas cosas. Entonces, ese es mi llamado de atención. Mi llamado de atención y de unidad es cómo, después de que esos sectores se unifican, cómo todos nos unificamos y logramos entonces pues cambiar esa clase política que es la que no está sirviendo, pero lo que yo veo es que cada 4 años pues elegimos, o al menos bueno, otras personas eligen a esa otra clase política que es la que nos tiene, digamos, llevados en este sistema o modelo económico. Es no a seguir votando por los mismos, porque si no vamos a seguir obteniendo lo mismo. Ese es mi llamado de atención a toda la ciudadanía. Muchas gracias, diputada. Entonces cierra doña María Eugenia invitando un poco, bueno, que nos cuente la pregunta. Doña María Eugenia, prendamos el micrófono. No me Ahora, Kelly. Ahí la está prendido, ahí ya está prendido, la escuchamos. No, se la apagó otra vez. Ahí. Ahí. Listo. Sí, le escuchamos. Bueno, yo hago una invitación a todos los venteros informales y a todos los ambulantes para que nos sigamos juntando, para que sigamos haciendo la lucha y no desmayemos, para que nos fortalezcamos cada día más. Muchas gracias y Dios los bendiga por haberme invitado a este foro. No, muchas gracias a usted antes por compartirnos su saber y su experiencia. Agradecemos también a los invitados, al diputado Luis Peláez, al profe John, por acompañarnos, por la paciencia también en esta conversación. Agradecemos a todos quienes estuvieron conectados desde distintos lugares de la ciudad y del mundo, y a quienes en el futuro verán también esta conversación de hoy. No podemos cerrar sin invitar al próximo foro, que será y además es el cierre de este ciclo, que va a ser en 8 días, el sábado 28 a las 2 p.m.
y vamos a hablar sobre la política pública de protección a moradores y actividades económicas, vacíos y retos. Esperamos pues que se conecten y bueno, me disculpo también con el compañero que desde el chat nos hizo una pregunta, John Burgos. Un poco yo creo que todo lo que nos comentó el profe John, ahí un poco se acercó a la respuesta, sino también por el chat, profe, si usted puede responderle al compañero Juan Burgos la pregunta que hace. Muchas gracias a todos y todas y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego.